eventualmente la intervención de Janet será para sanidad y no solo para salvación. Salvación es lo más importante, pero de ahí empezará a haber sanidades, milagros de cáncer terminal, de SIDA. Bueno, ella les va a platicar todo lo que ve. ¿Sale? Gracias, Janet. Al contrario, gracias, pastor. Muy buenos días a todos. Primero que nada, le quiero agradecer a Dios en estos 2 meses y medio que va del año, la manera como de verdad está sosteniendo mi vida, de una manera muy, muy sorprendente, de tal manera que solamente porque Él me sostiene puedo hacer lo que acaba de mencionar el pastor y algunas otras cosas. Se lo agradezco infinitamente a Dios porque Él es el único que me ayuda a proseguir en esa carrera de la fe. Y el diablo siempre trata de interferir en los planes de Dios. Por eso es que este asunto de los abortos, aparte, por supuesto, de que son vidas interrumpidas, son diseños de Dios interrumpidos y que, por supuesto, el diablo lo sabe y por eso se levanta en contra de esos no nacidos, que se le denomina también a veces así. Gracias. Efectivamente, de hace como 15 días para acá, el Señor, he estado recibiendo solicitudes para ir a ver a personas que están en fase terminal por cáncer, sobre todo cáncer de mama. Ustedes saben que colaboro con el Grupo Reto, que es la institución a nivel nacional que se encarga de apoyar a mujeres con cáncer de mama, y estoy con las mujeres mastectomizadas. Entonces, sí, de verdad, también les quiero agradecer sus oraciones porque a unos Dios envía y les asigna tareas, y los que se quedan en la trinchera, en oración, en intercesión, por supuesto que es una parte fundamental y se los agradezco de verdad porque de manera corporativa peleamos estas batallas y también unos van, pero el botín, recuerden, de acuerdo a la Biblia, cuando el pueblo de Dios se repartía así las batallas, algunos de los que se quedaban, pero el botín era traído y repartido en el campamento. El botín son las almas. Definitivamente el botín son las almas. Y el año pasado el pastor reiteraba y nos hablaba mucho Dios a través del pastor acerca de que el Espíritu Santo de Dios pusiera en cada uno de nosotros ese fervor y esa revelación del amor de Dios hacia las almas precisamente. Y de verdad que en estos últimos 15 días, y ya tengo bastante tiempo colaborando en hospitales, en lugares en donde el espíritu de muerte está latente, pero en estos 15 días, de verdad que Dios, eso que estuvo hablando mucho el pastor el año pasado, lo ha estado trayendo el Espíritu de Dios más y más y más a mí. Entonces, se lo agradezco mucho a Dios porque en estos 15 días que les comento, he estado teniendo solicitudes para ir a ver a mujeres que ya no pueden acudir a las reuniones de Grupo Reto y que por causas de su enfermedad están entonces en casa. Ayer, justamente hace 15 días, estuve con una paciente. Ya había recibido a Cristo, sin embargo, bueno, Dios me llamó nuevamente y estuve con ella. Fue sábado, se llamaba Leo, ustedes se han de acordar porque lo puse en el chat. Esto fue en sábado y para la madrugada de lunes para martes ella partió con el Señor. De hecho, cuando yo estuve con ella, yo pude percibir, porque es algo que Dios me ha dado, el espíritu de muerte. Y cuando la vi supe que su tiempo estaba muy, muy cerca. De hecho, con mucha dificultad, ella ratificó su confesión de fe al Señor y pude platicar muy poquito con ella. Es muy impresionante, como decía el pastor, la verdad sí es algo muy fuerte poder estar con una persona que está agonizando. Gracias a Dios estaba lúcida, gracias a Dios estaba consciente en medio de todo su agotamiento y de de que te das cuenta cómo la vida está cesando en la persona. Sin embargo, ella lo pudo hacer. Y en el transcurso de la mañana, les digo, de lunes para martes, ella partió con el Señor. Sí me afectó, honestamente sí me afectó, porque aunque soy tanatóloga, es decir, el que me dedique a esto o quien sea que se dedique a lo que se dedique, pues no es vacuna. La verdad es que no es vacuna. Primero que nada, somos seres humanos y claro que nos duele el que una persona parta. Y yo, como le comentaba al pastor, ¿estaba yo triste? Sí estaba afectada cuando me dieron la noticia, pero en Cristo sabemos que la muerte es vida y al final de cuentas es una victoria.
Pero me dolió y sí me afectó porque la estuve tratando, era mi paciente, era de las personas que no faltaban a las reuniones de Grupo Reto. Dejó de ir por causa de su enfermedad. Pero se imaginan entonces, con esto lo que puedo ver es el amor de Dios para con las personas, que es capaz de enviar a alguien, o sea, en este caso fue a mí, pero puede ser a quien sea, ¿no? Al quien él le plazca, él va a enviar. Pero el amor de Dios y cómo mueve Dios tanto las cosas de tal manera que, de verdad, como dice la Escritura, el plan de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y obviamente podamos pasar una vida eterna con el Señor. Después en la semana tuve otro llamado, igual de otra paciente de Grupo Reto. Vi su calidad de vida, tiene metástasis, tiene muchísimas cosas. Es verdadera, estas cosas son realmente muy duras, muy difíciles de ver a una persona en esa, que la viste bien o asistiendo a sus reuniones y de repente la ves en una situación, en una condición física bastante deteriorada. Gracias a Dios de verdad por esto, porque cuando puedo hacer estas visitas domiciliarias, no nada más es la persona, normalmente está la familia reunida en torno a la persona, entonces la oportunidad se expande. Entonces, gracias a Dios de verdad por eso. Sin embargo, seguramente va a estar habiendo más casos al respecto. Yo les agradezco, como decía hace un momento, que me estén llevando en oración porque estar en el lecho de muerte acompañando a una persona sí es algo verdaderamente difícil. Me he sentido muy cansada en estos días, física y espiritualmente, con todo y que tengo mi tiempo de oración, desde luego, pero sí sientes un cierto agotamiento porque las personas literalmente te absorben tu fuerza espiritual, tu ánimo, tus emociones. Y en cuestiones de ética profesional y demás se dice mucho que no te debes de vincular con el paciente. Yo no he encontrado esa forma y no me interesa encontrarla, porque cuando veo a una persona, lo primero que veo cuando las personas llegan a mi consultorio o yo estoy en las instituciones dando alguna conferencia, que invariablemente procuro sembrar la semilla del Señor, lo que veo son almas precisamente. Si me vinculo o no, el Señor me levanta, porque aunque estuve mal en ese martes que recibí la noticia que Leo ya había fallecido, suficiente es Dios para fortalecerme y volverme a levantar y continuar. Lo importante es que esas personas reciban a Jesucristo y pasen una eternidad con el Señor. Y he sentido muchísimo, de verdad he sentido mucho el quebranto. Ahorita ya se los puedo platicar sin que se me quebrante la voz, y si se me quebranta no me interesa tampoco. De veras de darme cuenta del amor de Dios. Esta comunidad a la que fui el jueves, era en una comunidad en San Juan del Río, Laguna de Vaquerías, Salvador, a lo mejor lo ubicas. Yo nunca había ido para allá. Después de esa comunidad solo sigue otra y se acaba el asunto. Entonces, obviamente fui con buen tiempo, pensando en que en esas comunidades a veces la inseguridad es otro factor. Iba con la chica que ayer fue al desayuno y le dije, Señor, qué impresionante, ¿cómo puedes mover todo un asunto logístico para ir con la persona y llevarle el plan de salvación? Es decir, a Dios no le impide absolutamente nada para que la persona sea salva, para que sea sanada, no lo sé. Yo oré por ella también por sanidad, pero eso ya no me toca, ¿verdad? Eso ya Dios sabrá. Pero su salvación sí está, desde luego, en nuestras manos, el poderle llevar a una persona y poderla poner a cuentas también con Dios, darle esa oportunidad. Yo siempre les pregunto a las personas, ¿hay algo que te preocupe, que te inquiete, quieres pedir perdón por algo? Y como saben que soy tanatóloga y aparte están en una circunstancia bastante vulnerable, gracias, y oro antes de ir, gracias a Dios invariablemente pues dicen que sí. Entonces puede la persona tener en esos momentos también una calidad de vida, vamos a decirlo, emocionalmente hablando, dentro de todo el sufrimiento físico que están teniendo. Esta chica de esta comunidad acababa de llegar de la clínica del dolor, imagínense los dolores que ya está teniendo en esta etapa del cáncer, pero que su alma, que su espíritu se sienta más
fortalecido y más reconfortado de saber que, ok, mis cuentas están al día y si Dios decide algo hoy o mañana o lo que sea, estoy tranquila porque es terrible. Y lo he visto también cuando una persona, aparte de la parte física, está batallando con remordimientos, con resentimientos, con, ay, cómo me gustaría que llegara mi familiar para pedirle perdón, ¿verdad? Porque tiene pendientes con algunas personas. Eso es bien, bien importante cuando, bueno, aunque no estemos mal, pero mayormente si la vida ya está comprometida y hay un riesgo de muerte, ¿no? Algo que también el pastor me pidió que compartiera con ustedes, no sé si, creo que por ahí, no pude traer un cartel, pero bueno, en esta semana me llamaron del DIF. No sé si alguien recuerda que en noviembre yo di un testimonio de que Dios estaba abriendo una oportunidad también en el DIF para colaborar con el, se le llama Casa de Día, exacto, donde van los adultos mayores, van en el día nada más, no duermen ahí porque no es un asilo como tal, simplemente van en el día y en la noche se regresan a sus casas, pero es una casa atendida por el DIF en donde a los adultos mayores se les da desde la alimentación y todo, sus 3 alimentos, actividades también. No menos de año y medio tiene que yo ando tras este proyecto, que incluso ellos me llamaron a mí, pero que no se concretaba y no se concretaba. Obviamente todo este año y medio, orando a Dios, buscando que Dios ahí abriera también una oportunidad, porque estamos hablando de adultos mayores también, imagínense. Entonces, pues no se daba y bueno, fueron muchas idas, muchas entrevistas, incluso firmé el año pasado un convenio de colaboración que nunca prosperó en ese momento y yo seguía de todas maneras orando. De hecho, el viernes en nuestro grupo generador pudimos hablar un poquito acerca de la perseverancia, porque de verdad que ese fue lo más reciente, pero me sorprendió mucho lo que Dios hizo. Y justamente entre jueves y viernes en mi oración de la noche, yo sentí en mi corazón hacer lo que hice. ¿Y qué fue lo que hice? Yo le dije a Dios, Señor, creo que esto ya está más que orado, más que peleado y yo no veo avances, pero creo que debo de dejarlo ya por la paz, lo pongo en tus manos y si hay algo para mí ahí, tú sabes que a mí nomás me dices y yo voy. Y gracias por eso. Y bueno, como que quería yo cerrar esa parte, ¿no? Año y medio, si no es que tantito más, pero al menos año y medio. Esto fue, les digo, como entre jueves y viernes. Para el lunes, que estaba yo descansando un poquito en casa, suena mi teléfono y no lo atendí luego, pero enseguida que dejó de sonar, volvió a sonar. Entonces ya me llamó la atención y pues, me acordé que tengo pacientes, ¿verdad? Entonces dije, no vaya a ser que sea alguien que sí. Tomo el teléfono y era del DIF. Oiga, que si puede venir, etcétera. Total que esa semana fue de trámites, me dijeron que llevara mis papeles. Yo dije, pero si ya los llevé. Bueno, está bien, los vuelvo a llevar. Los llevé, entrevistas. Total que algo sucedió que no alcanzo, sinceramente se los digo, no alcanzo a percibir, pero algo sucedió en el fin de semana y en ese soltar lo que hice, que les comento que hice en oración, porque entonces lo hicieron ellos nuevamente. Y ahora además ya con fecha, de hecho es este jueves la conferencia, y en una de esas citas a las que fui en la semana a llevar mis papeles, la chica con la que me estaba entrevistando me enseñó unos promos, unos carteles, y me dijo, mire, mandamos a hacer esto, dice, ¿cómo ve? La verdad es que Dios me sorprendió. Y como siempre, si mi expectativa es aquí, la de Dios es acá, siempre sorprendiéndome, ¿no? Y me quedé viéndolo y de verdad no pude hacer otra cosa más que decirle, Señor, muchas gracias, porque hasta de la promoción te encargas tú. Cuando Dios te promueve, esa es una promoción muy distinta que cuando uno pretende muchas veces promoverse, ¿no? Yo lo vi de esa manera, yo lo interpreté de esa manera y se lo agradecí mucho a Dios. Hicieron varios. Cuando la chica me dijo, ¿te quieres llevar 1, 2 por si tú los quieres colocar en algún lugar? Tomé como 3 y hubiera querido traer 1, pero ya no lo traigo. Pero tengo una foto y si el pastor me lo autoriza, lo pongo en el chat para compartírselos nada más. Había varios y ellos se encargaron de repartirlos. Es decir,
La puerta de oportunidad, dice puerta grande y espaciosa, ¿no? Se me ha abierto, pero son muchos los que se me oponen. Y dije, sí, yo sé que sí, son muchos los opositores, pero cuando Dios abre una puerta, ustedes lo saben porque conocen la palabra del Señor, nadie la cierra. Solo es el tiempo, solo es la perseverancia. Yo sé, y lo supe desde el inicio, no ahorita que ya sé, desde el inicio yo sabía que algo ahí grande y poderoso de parte de Dios iba a suceder con esta población también del adulto mayor. Tan vulnerable, tan olvidado, también tan marginado, lo que representa. Y fíjense el tema, además, el tema me lo dieron ellos, no lo escogí yo. Me dijeron, ¿saben que soy tanatóloga? Me dijeron, ¿puede hablar acerca del duelo en el adulto mayor? Dije, wow, excelente. Dije, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque es toda un área también en donde Dios seguramente va a llegar a esa parte de emocional, a esa parte espiritual del adulto que representa el adulto mayor también. Entonces, le agradezco a Dios mucho, como les digo, nada de esto que les estoy comentando fuera posible si no fuera por la gracia y el favor de Dios sobre mi vida, cómo está haciendo las cosas, cómo está mostrándome, ¿no?, las cosas hacia las que me tengo que dirigir y continuar, como dice la Escritura, proseguir a ese blanco, porque definitivamente las almas es lo que está en el corazón de Dios, arde en el corazón de Dios. Y yo recordé mucho, como les comenté al inicio, esa palabra del año pasado que el pastor estuvo comentándonos. El Espíritu de Dios lo está haciendo, yo sé que lo está haciendo en ustedes también. Ayer lo pudimos ver en el desayuno de mujeres. Maravilloso ver a esas mujeres, y aún las que no pasaron, que estaban sentaditas, estaban siendo tocadas por el Espíritu de Dios. La chica a la que yo invité ayer es una sobreviviente de cáncer. Tiene un testimonio fenomenal también. Dios está haciendo cosas muy, muy grandes en su vida. Ayer la invité también por eso. Entonces, las almas es lo que finalmente nos parte es el objetivo principal de lo que, por qué seguimos a Dios y buscamos a Dios y demás. En el corazón de Dios está, en el corazón de nosotros también seguramente, y por eso estamos haciendo eventos como el de ayer. Les agradezco sus oraciones, de verdad se los agradezco mucho. Es lo que decíamos hace un momentito, se cumple en ese chat corporativo, cuando le ponemos una petición, dice, si 2 se ponen de acuerdo, ¿no?, en mi nombre, el Padre lo va a hacer. No somos 2, somos más, por supuesto. 1 hace huir a 1000, pero 2 a 10,000. Entonces, de verdad, para mí el chat, 1, ha sido una verdadera bendición, porque sé que subo una petición y los que están se ponen a orar. Y es tan importante eso, tan importante, porque todo el mundo espiritual, cómo se revolotea cuando estamos levantando una petición de oración en donde literalmente se está jugando la vida o la muerte de una persona, física y espiritualmente, las dos cosas. Entonces, de verdad que ese chat para mí ha sido de muchísima bendición. Yo se los agradezco, sé que lo hacen. Y gracias a Dios, porque en esta congregación podemos tener además esto que tenemos. De verdad se los digo, es una enorme bendición que haya puesto Dios en el corazón de los pastores, seguramente formar este equipo de intercesores, en donde no estamos solos en nuestras batallas, no estamos solos en nuestras luchas, los subimos y nos unimos en oración por el que está pasando por alguna situación. Muchas gracias. Aleluya. Te adoramos, Espíritu de Dios. Te glorificamos, precioso Espíritu Santo. Gloria, 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 gloria sea a ti, precioso Espíritu de Dios. Recibe toda gloria,
de nuestro ser, de nuestro corazón, de todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Te glorificamos, Espíritu de Dios. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Eres el dueño de este lugar, eres el dueño de nuestras vidas. Nuestro amado Jesús es el Señor de todo y está sentado en el trono de nuestro corazón, gobernando. Gracias, Espíritu Santo, muchas gracias. Amén. Voy a pedirle al matrimonio Valencia que pase para acá, por favor. Congregación, por favor, saque una hoja en blanco y ponga su nombre. ¿Cómo se siente en la escuela que te hagan eso cuando no esperas un examen, verdad? Sí, está bien ahí. Tengo una palabra para ustedes y quiero orar por ustedes, si me permiten. Cuando Moisés vio la zarza y fue a ver por qué no se consumía, se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios, y la presencia de Dios había llenado ese lugar, y la voz de Dios le habló. No dice si fue audible o fue a su corazón, pero Moisés tenía la certeza que era Dios. Y cuando Dios habló y le confirmó, le dio el llamado para lo que él lo tenía, Moisés repetidamente volteó a ver su imposibilidad. Es decir, cuando Dios le decía que fuera a hacer algo, él volteaba y le decía, pero yo. Y entonces Dios le volvió a decir y volvió a decir, pero es que yo. Y es una circunstancia natural del ser humano. No somos capaces de alcanzar los sueños de Dios. Por eso está el Espíritu Santo en nosotros, para ser suficiente. El Espíritu de Dios en nosotros nos hace que las cosas imposibles se vuelvan posibles a través de nosotros. Y lo que Dios está haciendo con ustedes en este momento, en estos últimos meses, es solamente la preparación de lo que va a hacer en los próximos años, a partir de este año. Y el Espíritu de Dios me ha instruido para orar por ustedes, y venga una habilitación sobre ustedes el día de hoy para cumplir el propósito para el que Dios les ha llamado. Primero les llamó para ser salvos, luego transformó su vida, y ahora los está llamando para cumplir su sueño. Y hoy el Espíritu de Dios va a habilitarlos para empezar a ejercer ese nuevo nivel de autoridad y de poder en el Señor. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, yo levanto, Señor, a Julio y a Janet delante de tu presencia. Yo declaro en este momento que sea, Señor, tu unción sobre ellos y tu habilitación venga sobre ellos en el nombre de Jesús. Y que corra tu presencia al punto en el que tu voz sea la única voz que puedan identificar, la única voz que puedan atender y la que puedan obedecer en el nombre de Jesús. Trae sobre ellos, Señor, tu gloria y tu presencia. Glorifica a tus hijos para que tus hijos puedan glorificarte, Espíritu de Dios. Y esa habilitación venga sobre ustedes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Amén. ¿Cómo están? Bueno, voy a abrir mis notas. Por favor, acompáñame al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Mateo 17, verso 14, por favor. Hace unos años, unos 10 años o 8 años, se comprobó, no sé si ustedes sepan, que se comprobó la teoría del Big Bang.
¿Sabían eso? Y cuando se comprobó la teoría del Big Bang, llegaron a la conclusión de que de una condición de prácticamente nada, la fusión de una luz, o sea, cuando los científicos no pueden explicar algo le dicen y millones de años después, entonces ya nadie puede probar que eso no es cierto, ¿no? Esa es la frase de la fe del científico, millones de años después. Pero la teoría del Big Bang lo que prueba es que por una condensación produjo una luz. Y cuando produjo la luz, esa luz trajo millones de años después lo que hoy conocemos como vida. Bien, 7,000 años de existencia de la humanidad nos tomó con personas brillantes, gente con IQs altísimos, por 7,000 años, poder comprobar Génesis capítulo 1, versículo 3. Y la Biblia tiene muchos más versículos, así que todavía nos va a tomar unos años más. ¿Por qué les quiero decir esto? ¿Por qué quiero darles esto? Porque estoy esperando a que lleguen los chicos que ahora lo quisieron hacer virtual. ¿Les gustó? Sí. ¿Por qué les quiero decir esto? Dios va demasiado adelante de nosotros. Él es el alfa y el omega. No hay nadie antes de Él y no va a haber nada después de Él. Para cuando Dios creó al hombre, para cuando Dios creó al hombre en el sexto día, y cuando hablamos de días, en la Escritura dice que un día son 1,000 años. Finalmente, si tú lees Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio estaba la tierra desordenada y vacía. Así que ya estaba la tierra. Y había sido desordenada y estaba en un vacío, y Dios puso orden en esa tierra. Del mismo modo que pone orden en cualquier vida que le permite, que le entrega. Cuando le entregas tu vida a Cristo y viene Cristo a tu vida, Jesús empieza a poner orden. Ahora, ese orden que Dios pone a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. No era lo que quería hablar, se me fue la onda. ¿Qué les estaba diciendo antes de esto? Que Dios va muy adelante de nosotros. Isaías dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. No somos capaces de curar el cáncer. Somos capaces de usar la energía nuclear para bombardearlo, limitarlo. La tesis de mi primo hace muchos años, mi primo es 2 años más joven que yo, y su tesis en medicina fue encapsular el cáncer. Y eso le dio una beca en Estados Unidos, no me acuerdo en qué universidad, pero hoy es catedrático en Harvard y es un científico en Harvard. Es un chavo ahí brillante, de esos que en la familia hay 2 o 3, ¿no? Habemos 2 o 3, perdón. No lo dije bien, ¿no? Pero este primo es hijo de Dios, conoce a Cristo, tiene una vida en Cristo. Así que cuando tenemos chance de conversar por Facebook, él muy humildemente no me humilla con sus comentarios, ¿no? Hablamos solo del Señor, ¿no? Pero es un genio, ¿no? Es gente ahí muy inteligente. Y cuando lo oyes y cuando escuchas las cosas que están avanzando en la ciencia, dices, chispas, ya estaba en la Biblia, ¿no? El Wi-Fi, el Bluetooth, bueno, leemos. Versículo 14 dice, cuando llegaron al gentío, Jesús con sus discípulos, vino él un hombre que se arrodilló delante de Jesús diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
y lo he traído a tus discípulos, pero, di conmigo, no le han podido sanar. Gente que vive con Jesús, duerme con Jesús, come con Jesús, le prepara las reuniones a Jesús. El Hijo de Dios está con ellos por 3 años y en una situación de un chico enfermo, lunático, que en realidad es una persona, en este caso es una persona endemoniada, no le pueden sanar, no le pueden echar fuera al demonio, no pueden librarlo de esa posesión. Respondiendo Jesús dijo, generación, ¿qué? ¿Qué hay en cuanto a eso? ¿Qué diferencia hay en esto? La incredulidad es justamente lo que mata cualquier posibilidad de hacer las cosas imposibles posibles. No hay ninguna otra cosa, no hay ninguna otra razón por la que Jesús vino a esta tierra. No hay ninguna razón por la que Jesús quiere entrar en tu vida y tomar el control, el gobierno de tu corazón. No existe ninguna. Es verdad que lo hizo por amor, nos amó a todos nosotros. Su amor es lo que lo trajo de dejar de ser Dios, hacerse semejante a los siervos, a un siervo, semejante a los hombres, y entonces en esa condición humana vencer todo lo que nadie, ningún profeta, ningún patriarca, ninguno había podido vencer, y entonces en esas victorias ir a la cruz y dejar que su vida fuera arrebatada de él, fuera quitada de él. Jesús dice: nadie da mi vida, yo la doy por ustedes. Y eso solamente es por amor. El amor es lo que mueve a Jesús a ir a la cruz. Y cuando muere en la cruz, entonces es el Espíritu Santo el que lo resucita de entre los muertos. Él no tenía facultad alguna para ser resucitado. Bueno, todo lo que te acabo de decir, todo es por fe. Todos ustedes saben, los que me conocen, que yo cuando escuché por primera vez hablar de Jesucristo, yo ya había dejado la religión, yo ya había dejado de creer en Dios, y yo ya estaba convencido que Dios no existía, no que estaba muerto, que Dios no existía, y que no existía el diablo, y que no existía ninguna cosa que no pudiera ver, tocar, oler. Esa era mi posición ya a los 15 años de edad. Había una convicción muy clara. Yo estaba seguro que Dios no podía existir por muchas razones. Ahora, esa convicción, para que pudiera cambiar esa convicción, yo necesitaba algo más que evidencia. Yo necesitaba algo más que palabras. Si fueran tan gentiles de buscarme, por favor, el versículo donde el Señor dice que no por palabras persuasivas de humana sabiduría. Esa es la referencia. Palabras persuasivas. Si buscas en Bible Gateway, palabras persuasivas, si alguien me puede ayudar con eso, voy a poder. Gracias. Gracias, Salvador. Si me la guardas ahí, ahorita la vamos a usar. Ahora, yo necesitaba algo más que evidencia. Mi madre había perdonado a mi padre y en ese perdón lo había pedido que regresara a casa, ya en trámites de divorcio. Mi madre me dice: le entregué mi vida a Cristo, pero mi madre nunca dejó la religión, así que ella seguía creyendo en ese ente creado por los hombres llamado Dios. Así que no era una evidencia suficiente. Pude ver en mi madre el fruto, lo que la Biblia le llama frutos dignos de arrepentimiento, y comencé a ver la mano. O sea, yo no podía explicarlo, pero yo podía ver claramente que mi mamá estaba dejando de ser lo que siempre había sido y se estaba convirtiendo en otra persona. Y no lo podía explicar. Ella tampoco me lo podía explicar. Lo único que decía es: yo dejé a Jesús que entrara en mi vida. Era toda la explicación que podía dar. No conocía, ella no tenía la evidencia de la Escritura, pero
pero lo que yo veía en ella era algo que nunca había visto absolutamente nadie. Pasado el tiempo, y la mayoría de ustedes sabe, la insistencia de mi madre para asistir a una de sus reuniones raras, yo siempre rechazando, yo siempre burlándome de ella, yo siempre declinando cualquier invitación, hasta que un día uno de mis mejores amigos, que tenía que estar aguantando eso porque mi mamá lo hacía cuando mis amigos venían por mí el sábado para irnos a la fiesta, un amigo me dijo, ya mira, ¿sabes qué? Ya, la verdad nos tiene hartos, ¿no? ¿Por qué no vas un día? Nada más aparécete ahí un día, estate, aguántate, y ya cuando la hostia y el rollo te sales y dejas. Y entonces yo le dije a mi mamá, ¿estás de acuerdo? Una vez y no me vuelves a hablar nada. Una vez y no te vuelvo a invitar y no te vuelvo a decir nada. Ahora, Dios tiene citas divinas. Dios hace citas. Y el día de ayer el desayuno fueron citas que Dios hizo con cada una de esas mujeres. Cada una de ustedes. Dios hizo una cita. Pone fecha, pone hora, pone lugar y tiene un plan. Abre un proyecto. Es algo que, ese proyecto nació desde antes que tú fueras concebida. Ni siquiera estabas en trámites para tu papá y para tu mamá y Dios ya te amaba. Ahora, en mi visita a ese lugar y con la vida que yo tenía, yo solo esperaba a una persona vestido extraño al frente hablando cosas extrañas que terminara y yo poderme salir de ese lugar. Entonces yo me senté en la puerta de la entrada de esa casa, era una sala de una casa, una estancia, y yo me siento en la puerta a un lado. Mi mamá me dice, ven, pásate aquí a las sillas. Le dije, no, me siento aquí en la alfombra y me siento a un lado de la puerta, y en cuanto la persona de adelante diga, podéis ir en paz, yo salgo corriendo. Mis amigos estaban afuera esperándome. Ese era mi concepto de las cosas que hablaran de Dios. Y no se parecía casi nada. Tocaban la guitarra, cantaban, quitaban focos de la sala. Me burlé de todo. Realmente me pareció chistoso, me pareció curioso que nadie se vistiera como yo. Todos estaban bien vestidos, ¿no? Y de repente todos estaban bien peinados. Y de repente la persona que habla toma, no había micrófono, toma la palabra y lo primero que dice es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9 o 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y eso choqueó mi pensamiento. Robar, matar y destruir. Y los que conocen de dónde me sacó Jesús, justo son las tres cosas que yo estaba experimentando en mi vida personal. Entonces, ¿cuál era la reacción? ¡Wow! Híjole, aquí sí habla Dios. No, el cuate me conoce, sacó a luz lo que yo estoy haciendo, me juntó a toda esta gente para ridiculizarme delante de todos. Y ahora va a pagar por ello. Cuando yo no tenía a Cristo, una vez un maestro nos reprobó a todo nuestro grupo de amigos y dolorosamente le pusimos una bomba en su baño, en el baño de su cubículo, ahí en el TEC de Monterrey. No sé cómo supieron, gracias a Dios no detonó, pero nos sacaron a todos los alumnos y entró un grupo de judiciales a poder sacar la cosa esa. Dios me libró de asesinar a un profesor por una tontería. Ahora, en todo esto, en toda esta circunstancia, yo salí enojado y le dije a mis amigos, les voy a pedir que entren. Hay un cuate ahí adelante hablando con las personas, un señor así bajito y de barba, y cuando lo vean lo vamos a buscar en la escuela porque me acaba de exponer delante de la gente.
Yo me despido de mi mamá, nos vamos, mis amigos entran, lo ven, salimos y lo buscamos toda la semana. Juntas de maestros, cubículos de maestros, hablamos con el vicerrector, le explicamos a quién estábamos buscando, buscamos en la universidad, buscamos en la preparatoria, yo estaba en la preparatoria, y no encontramos a la persona que había hablado ahí enfrente. Entonces regresé el siguiente sábado. Y mi mamá, ¿quieres regresar? Sí, quiero regresar. Porque me la va a pagar. Ese era mi pensamiento. Y regresé el siguiente sábado. Me siento otra vez a un lado de la puerta. Pasa todo. Empieza a hablar. Y lo primero que abre el tema hablando de masturbación, que era algo que no conocían ni mis papás, ni mis amigos. Era algo que yo hacía oculto en mi habitación. Pornografía, masturbación, abre el tema. Y yo digo, entonces, en realidad este hombre es telépata y te lee la mente. No es que sepa porque me conoce, sino porque cuando yo entro, conecta su mente con mi mente. Y entonces expone lo que va pasado por aquí. Entonces regresé el siguiente sábado. Ahora quería saber qué más me iba a sacar. Eso, la Escritura dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y no había fe. En mi vida no había fe. O mi fe era, no hay Dios. Comienzo a ir cada sábado. Las reuniones eran a las 5 de la tarde, así que nosotros por las 7:30 llegábamos a las fiestas. Y entonces mis amigos siempre me esperaban saliendo de ahí en Ciudad Satélite. Y entonces salíamos de esa casa, salía yo de esa casa, y comenzó a pasar algo que ya les he platicado también. Quiero dejarlo en esta conferencia. Nos juntábamos en una camioneta Bronco, muy padre, negra, sus llantas, sus rines, muy Soriano la camioneta. Y cada vez que yo entraba a la camioneta, les platicaba lo que se decía ahí, sin saber si lo decía la Biblia o no lo decía, solamente de lo que yo escuchaba lo transmitía en esa camioneta. Y comenzó a haber una reacción violenta de mis amigos hacia mí. Éramos un grupo, nos juntábamos aproximadamente unos entre 20 y 25 chavos, pero en la camioneta cabríamos unos 8, 9 chicos y éramos los cercanos, éramos los que más jalábamos para todas las cosas que hacíamos. Y en esos momentos en que empecé a ver sus reacciones violentas, llama mi atención porque en mi lógica habíamos hablado obviamente del ateísmo, habíamos hablado de los agnósticos, habíamos hablado de los mormones, parte de mi familia del norte es mormona, habíamos hablado de los testigos de Jehová, obviamente de la religión católica, habíamos hablado de los satánicos. Uno de mis amigos era sacerdote satanista y hablábamos del poder del diablo. Y mientras tocamos esos temas no había reacción más que, sí, somos intelectuales y claro que podemos entender todas las cosas, las absorbemos. Ese era nuestro rollo. Pero cuando les hablaba de lo que se hablaba ahí adentro, había una reacción violenta contra mí. Entonces comenzaron a decirme, seguro ya traes tu sotana, seguro ya traes cosas de esas. Y haciendo a un lado la burla, yo empecé a hacerlo ya como un juego. O sea, yo comencé a decir, a ver, dijo así, así, así. Y salía y lo decía exactamente como lo decía el señor que estaba ahí enfrente. Y cada vez era más agresiva la reacción. Y entonces en mi meditación personal yo decía, ¿qué diferencia hay entre todas las creencias, doctrinas, ideologías, filosofías que nos han enseñado por toda nuestra vida, con esto que con solo decir unas palabras causa un efecto? Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, dice. Hasta los tuétanos llega la palabra, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es lo que pasó conmigo los primeros días. Discernió mis pensamientos. Él decía una cosa y yo lo asociaba a algo diferente, porque yo era un hombre natural, y como hombre natural no puedes acomodar las cosas espirituales con las cosas espirituales, acomodar las naturales con las naturales, y la lógica era que o me conocía o era un telépata, porque era todo la información que yo tenía en mis pensamientos, no había más. No conocía a Dios, no creía en Dios, y le tomó a Dios a través de este proceso 6 meses para que yo pudiera decirle: sí, Jesús, toma el gobierno de mi vida. Tenía que haber fe. Sin fe es imposible que las cosas sucedan. Y no estoy hablando de la fe natural. ¿Me aguantan? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Todavía me soportan? ¿Dónde estábamos? ¿17? Respondiendo Jesús, dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráiganmelo acá. ¿De quién está hablando? Del muchacho que tenía un problema espiritual. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Posible o imposible. La imposibilidad está ligada a nuestra naturaleza. Podemos alcanzar a conseguir cosas que nuestra capacidad nos da, no más. Y unos tienen más capacidades que otros. Unos tienen talentos, más talentos y mejores talentos que otros. Unos tienen un IQ más alto que otros. Stephen Hawking, que murió el año pasado, con su brillante mente, con su IQ tan alto, no sé cuántos años murió, 64, no me acuerdo, pero ya un hombre mayor. Me sorprende, ¿saben? En todos los años de su IQ tan alto y su brillante mente, no supo que Dios estaba vivo hasta que murió él. Cuando murió, supo, y no hay forma de que pueda regresar a la vida para decir: perdóname, Dios, me equivoqué. Jesús lo predijo 2000 años antes, no de Stephen Hawking, de cualquiera que no haya creído en Dios. Pero déjame terminar entonces con esto. Jesús dice en el versículo 20: por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza. Todos sabemos que el grano de mostaza es pequeñito, incluso si lo tuviera en mi mano no alcanzarían a distinguirlo. Es algo muy pequeño, pero la referencia es que algo tan pequeño, sembrado en un lugar apropiado, puede hacer crecer algo muy grande, y eso es lo que hace la fe. Pero Jesús tiene que usar la referencia de lo pequeño, porque no se sabía y no se conocía los principios de la energía nuclear. No los conocían los hombres, Dios ya lo había creado, pero los hombres no lo conocían. Déjenme darles una referencia. Si me pueden preparar lo que les pedí ahí con esas cosas. Les voy a dar una referencia sobre el uranio. Ustedes han oído hablar del uranio, la energía nuclear. Les voy a dar algunos datos sobre el uranio y espero que no me metan a la lista de los más buscados de la CIA, porque tuve que investigar sobre cómo se hace una bomba atómica. Yo necesitaba saber cómo poder detonar la molécula, el átomo de uranio, para poder crear lo que llamamos reacción en cadena. Ahorita les voy a explicar rápido les voy a dar esto. Se los tengo que dar para hacer una analogía con la fe. ¿Están listos? Dice: el uranio es un elemento químico
metálico, tiene el mayor peso atómico de entre todos los elementos que se encuentran en la naturaleza. Es aproximadamente un 70% más denso que el plomo, aunque menos denso que el oro. Si me lo puedes pasar al siguiente, por favor. Es el único isótopo fisible. ¿Qué significa eso? Que es posible romperlo. ¿Ya todos saben cómo se constituye el átomo? ¿Sí? No. ¿Sí? Es neutrones y protones agarrados en el núcleo del átomo y los electrones moviéndose alrededor. Ese es el átomo, ¿no? Dice ahí que es el único isótopo fisible donde puedes romper los neutrones que están agarrados a los protones. Ahí está, las moléculas pegadas y el único fisible es el uranio. De ahí produce lo que llamamos reacción en cadena. Ahorita vamos para allá, pero quiero dejar en claro esa parte. Los neutrones pegados a los protones y entonces los electrones otra vez alrededor. Ahora, dice ahí, con capacidad para provocar una reacción en cadena de fisión nuclear. Ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Gracias. El uranio 238 es fisible por neutrones rápidos. Y rápido así, los neutrones, tú puedes bombardear el núcleo del uranio 238 y al momento de bombardearlo, si lo bombardeas con neutrones rápidos, puedes alcanzar a hacer separación, pero no logras romperlo, porque la idea de la fisión es que se rompa y queden en partes iguales. Lo partes y quedan los dos iguales, y entonces con lo que lo estás bombardeando se libera un nivel de energía tan alto que pum, 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 empieza a chocar sobre los otros núcleos de los átomos, y en esa es lo que conocemos como la bomba atómica. ¿Has visto que es un hongo? Pero cuando se eleva el hongo hace una circunferencia de energía, se libera un nivel de energía, es lo que mata a los seres humanos. Ahora, dice, puede transmutarse en un reactor nuclear en plutonio 239 que es fisionable. Ahora, es posible producir el isótopo fisionable artificial a partir de torio natural, lo que desempeña un rol importante en la tecnología nuclear. No voy a explicar eso porque yo no lo entiendo, pero vamos más adelante, por favor. Mientras que el uranio 238 posee una pequeña probabilidad de fisión espontánea, o al ser bombardeado por neutrones rápidos, el uranio 235 posee una mayor probabilidad de fisionarse al ser bombardeados por neutrones térmicos. Y esa es una diferencia entre rápidos y térmicos. Quiero hacer este énfasis porque cuando leí esto y pude tratar de analizarlo en mi limitadísimo IQ, pude entender que entre rápido y térmico hay una enorme diferencia, porque es lo único que puede hacer el efecto de reacción en cadena. Ahora, dice que una mayor probabilidad de fisionarse al ser bombardeado por neutrones térmicos, por lo que es la principal reacción responsable de la generación de calor en un reactor nuclear. Los neutrones térmicos es lo que necesita la oración a la hora de querer que tú veas el milagro en tu vida. Porque si tienes neutrones rápidos, alcanzas a romper, pero no alcanzas a producir la reacción en cadena. Y la reacción en cadena es lo único que puede producir milagro, lo que llamamos milagro. Si alguien tiene cáncer y con el diagnóstico de cáncer le bombardean con energía nuclear, ¿cómo se llama esa cosa? Medicina nuclear, pero ¿cómo se llama lo que le hacen? Quimioterapia, radioterapia y quimioterapia. Cuando hacen todo el trámite y después de meses logran detener el cáncer y la persona puede vivir más años, no es un milagro, es resultado del trabajo de la ciencia de las personas. ¿Me sigues? Pero cuando alguien tiene cáncer y a la hora de que el cáncer es diagnosticado y se quiere iniciar el tratamiento y la persona cree y desaparece el cáncer del diagnóstico, ese es un milagro. Los médicos no lo pueden aceptar porque son profesionales
Y su profesionalismo no permite que ocurra eso. Tenemos un amigo, muchas gracias quien me haya traído esta. Gracias, mijo. Tenemos un amigo que es científico en el hospital de nutrición, es un, no me acuerdo qué puesto tiene, pero les voy a decir lo que hace. En el hospital de nutrición ellos crean enfermedades en base a los escenarios del medio ambiente de las ciudades como la Ciudad de México y se adelantan, porque esas enfermedades tarde o temprano van a surgir y entonces ellos las crean en un laboratorio y luego crean el antídoto para que cuando se empiecen a presentar síntomas en la gente ellos ya tengan listo y vendan a los farmacéuticos el antídoto. Ahora, este hombre, solo hay 3 hombres o 3 personas en el mundo que hacen esto y él es uno de ellos, mexicano. Como buen científico no creía en Dios, no tenía ninguna relación, nada que ver con Dios. Y un día su hija se enferma de cáncer y el cáncer comienza a crecer. Él es un científico reconocido, es un hombre de ciencia, es médico de profesión, especialista no sé en cuántas cosas, pero es un hombre de ciencia. Y cuando su hija tiene cáncer, él le da seguimiento al asunto. Se hace todo o intentan todo lo que la ciencia puede hacer hasta que llega al punto terminal y ya no hay nada que hacer. Y cuando ya no hay nada que hacer, su hija va a un desayuno como el que fueron las mujeres el día de ayer. Y asiste al desayuno, oran por ella y sana. El papá tenía ya claro el tiempo máximo que podía vivir su hija. Médicamente, para eso estudió. Para eso se preparó tantos años. No estaba preparado para ver un milagro, ni siquiera creía que pudiera haber un milagro. La hija sana. Y cuando se presenta la evidencia de que el cáncer ha desaparecido literalmente de su cuerpo, entonces la mujer, el médico asiste a la congregación allá en México. Le entrega su vida a Cristo. Su esposa, médico, le entrega su vida a Cristo y Dios toma a esa familia. Les dije que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, pero cuando leímos Mateo 17 en este texto, si pusiste atención en el primer versículo, dice en el versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló. ¿Sabes por qué había gentío? ¿Por qué esperaban a Jesús? Porque veían las señales que sanaban. Por el morbo, por las señales, porque necesitaban un milagro. ¿Por qué la gente busca a Jesús? ¿Por qué la gente necesita a Jesús? ¿Por comer? En algún momento Jesús le dijo a sus discípulos, la gente que viene a buscarnos viene porque les hemos dado de comer. ¿Te acuerdas que alimentó a 5,000 hombres más sus familias? 20,000 personas mínimo estaban ahí y los alimentó con 5 panes y 2 peces, ¿no? Porque había que hacer fisión para darles de comer. Quiero dejar esto en tu corazón. Nada ocurre de parte de Dios si no hay fe. Cuando alguno de nosotros tiene un argumento, una discusión o una conversación con un humanista o con un agnóstico, con un ateo, la conversación se torna complicada porque sin fe no hay forma de explicar que el Hijo de Dios ha resucitado, está sentado a la diestra del Padre. Nadie podía a mí comprobarme que Jesús estaba vivo. Lo tuvo que hacer él mismo. Tuvo que él encontrarse conmigo a través de lo que les acabo de platicar, esa serie de cosas, porque era una tras otra y de repente en mi habitación a solas, confrontando yo mi realidad, una realidad que solo yo sabía cuál era y sin máscaras afuera, simplemente como yo era, ahí solo, ahí el Espíritu de Dios. Yo no sabía si era o no era el Espíritu de Dios, pero era todo mi
rollo aquí mental en donde yo tenía que justificar las cosas que me estaban diciendo y las cosas que estaban pasando. No podía comprobar que era el amor de Dios. Nadie me comprobó que Jesús resucitó. Él lo tuvo que hacer por su propia cuenta. La Escritura dice, Jesús dice que Él deja al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado. Si no crees en Dios no hay pecado, porque el que habla del pecado es Dios. La religión se adjudica el término, pero el que habla del pecado es Dios, y el pecado es la separación entre Dios y el hombre. Y eso ocurrió desde el principio, entre Adán y Eva. ¿Me están siguiendo? Ahora quiero regresar a esto. Esto es la última diapositiva. Gracias. Por lo tanto, es la principal fuente de material fisible para las armas nucleares, el uranio 235. Ambos usos son posibles por la capacidad del uranio de sostener una reacción nuclear en cadena. Ahora ve lo último. El periodo de semidesintegración del uranio 238 es aproximadamente de 4.470 millones de años. O sea, cuando los científicos no pueden explicar algo, le ponen millones de años. Y el 235 ¿es de cuántos? 704. El uranio 235 lo encontramos sobre la superficie en muchas cosas. Nada más que mientras no haga fisión no es peligroso. Es el trigger, ¿cómo le decimos en español? El gatillo, lo que detona, el detonador de la reacción en cadena. Los neutrones térmicos producen la ruptura de los neutrones en el núcleo del uranio 235, y cuando lo rompe libera la energía y eso golpea todos los núcleos. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora, eso, una vez que hay una reacción en cadena como en Hiroshima y en Nagasaki, 704 millones de años para que se degrade por completo, que no tenga ningún riesgo. ¿Cómo es la fe? ¿Tú le entregas tu vida a Jesucristo? Por fe. Viene la vida eterna y no tienes que contar los millones de años porque es para siempre. Y así son los milagros. Todos saben que Ruth fue sanada después de 10 años de lupus. El lupus médicamente desapareció cuando los médicos dicen que el lupus no puede desaparecer del cuerpo. Clínicamente ya tiene el alta, que la doctora que le atendió por todo ese tiempo dijo, tengo que decirlo, no existe en ningún lado, ya hicimos todos los estudios, seguimos todo el protocolo. Ahora, ese es un milagro. ¿Cuándo va a regresar el lupus a su vida? Porque si el uranio, que es un asunto natural, le toma 700 años, el milagro le toma toda la vida. Quería dejar esto en tu corazón, porque necesitamos neutrones térmicos. Es tan pequeño el átomo. ¿Saben que el átomo es más pequeño que el grano de mostaza? Jesús necesitaba una referencia visual, porque si Jesús hubiera mencionado el uranio 235, nadie le hubiera entendido nada, ¿no? Hasta que llegaran los siglo XVIII, XVII, que comenzó todo esto. Ahora, trato de pasar un asunto natural, una analogía natural a una espiritual. Si algo, el uranio es el único elemento fisible. Es el único que puede romper el núcleo. Y te voy a decir una cosa. Le doy gracias a Dios porque exista uno para poder hacer la analogía que hoy te quise transmitir. Es tan pequeña el tamaño de la fe que es invisible. No necesitas verlo. Solo necesitas tener certeza. Sin certeza no hay milagro. Sin certeza no hay respuesta de Dios. ¿Me agarré la onda? ¿Están cansados? No. ¿Los estoy aburriendo? No. ¿Seguros? Sí.
Les veo cara de ya, cállate, por favor. Voy a terminar con esto. 1 Corintios 2:4. Dice Pablo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fíjate bien, tú puedes hablar muy bien en público, tú puedes expresarte muy bien cara a cara con las personas, tú puedes tener esa habilidad para poder convencer a la gente. Quizás eres un vendedor de seguros. Yo fui vendedor de seguros. O puede ser uno de esos que cierra negocios con los de los tiempos compartidos. Qué bárbaro, qué tenacidad de esa gente, ¿no? Pero no es con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ve cómo cierra el texto. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Y la razón por la que la multitud estaba esperando a Jesús es porque había demostración del Espíritu y de poder. Y no puede haber demostración del Espíritu y de poder si no operan los milagros en tu vida. Un milagro no es algo esporádico. Un milagro puede ser todos los días, en diferentes áreas, todo el tiempo. Algunas personas dicen que es un milagro que la concepción de un bebé. Sin duda es un milagro, pero hoy día la concepción solo juntas un esperma con un óvulo, y es más, lo puedes hacer hasta fuera del útero. ¿Me sigues? Es un asunto natural porque obedece a la orden de Dios. No es eso. Si siembras una semilla y la siembras en unas condiciones correctas, en una tierra correcta, va a germinar. Es un asunto natural. No, los milagros son asuntos que no alcanza nadie, no importa qué tan brillante sea en la ciencia, a poder explicar. Y esto es lo que quiero dejar en tu corazón. No palabras persuasivas de humana sabiduría. A nadie le sirven. A nadie le sirve que le convenzas de que hay un Dios y que el Dios es real. Si a mí me hubieran convencido que Dios existía, no hubiera sido suficiente para poder yo ir a ese lugar. Necesitaba ver evidencia real. Y los milagros son, la reconciliación de mis padres es un milagro. Toda mi vida pelearon. Yo tenía 16 años, 15 años cuando se separaron, 16 años cuando le entregué mi vida a Cristo. Toda nuestra vida pelearon. Era un milagro verlos sentados sin discutir. Pero tienes que ver evidencia. Tú tienes que ser ese medio. Voy a terminar con un texto. ¿Me aguantan todavía? Sí. Con esto termino, les prometo que con esto termino. 2 Corintios 1:20. ¿Lo tienen? Porque todas las promesas de Dios, fíjate en esto, es muy importante que no lo pierdas de vista, son en Él sí y en Él amén. Él es responsable de su propia promesa. Dios es responsable de sus propias palabras y se hace responsable. Y todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Pero luego viene algo que nos involucra a ti y a mí, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Podría alguien decirme cuáles son los 6 enemigos de un hijo de Dios? Tentación, pecado, las enfermedades, la muerte, el hombre viejo y Satanás. Gracias. 6. Ahora, Jesús venció la tentación, Jesús venció el pecado, Jesús venció la muerte, Jesús venció las enfermedades y las dolencias, y Jesús venció a Satanás. ¿Cuál no venció? Al hombre viejo. ¿Por qué no venció Jesús al hombre viejo? Porque él no tenía hombre viejo. Su naturaleza era divina. No hubo pecado en él. Y como no hubo pecado en él, pudo pagar por nuestros pecados en la cruz.
Porque si hubiera habido pecado en él, hubiera ido a la cruz, hubiera pagado por sus propios pecados nada más. Pero él tuvo la facultad, porque no hubo pecado en él, de ir a la cruz y morir para que tú y yo, a través de ese sacrificio y nuestra fe, pudiéramos ser libres de pecado. Ahora, el hombre viejo es el único enemigo que Jesús no venció. Te toca a ti, me toca a mí vencer al hombre viejo. ¿Qué es el hombre viejo? Es la naturaleza antes de conocer a Cristo, que está reclamando mi vida y que está deseando volver a gobernar mi vida como la gobernaba antes de que conociera a Jesús. ¿A qué viene esto? Dios puso promesa y se compromete con la promesa, con su promesa. No se compromete con tus promesas. Es muy importante que lo sepas. Por eso es tan importante separar a la religión de Dios. Porque hay casi 6,000 religiones registradas en el mundo, en las naciones. Casi 6,000 religiones. Pero Dios no se compromete con las promesas de las religiones, se compromete con su propia promesa, sus propias promesas que están escritas ahí. Y dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Se cumplen porque se cumplen, eso es lo que significa. Se cumplen porque se cumplen, pero por medio de nosotros. Si no, no hay evidencia. Es importantísimo que entiendas que si tú no dejas, si tú no crees, si tú no generas neutrones térmicos que rompan, que fisionen el núcleo del uranio de tu corazón, no produces el milagro. Así que es por medio de ti, por medio de mí, por medio de nosotros, para que el Padre Celestial sea glorificado. Porque cada vez que hay un milagro, no eres tú glorificado, no soy yo glorificado. ¿Quién es? Es Jesús. Es Dios el que es glorificado. Así que Él pone la promesa y Él se compromete con su palabra, se compromete con su promesa y trae victorias a nuestra vida suficientes para que no haya excusa. Lo único que separa a las promesas del milagro es la fe. ¿Tu fe o mi fe? Vamos a orar, ¿sale? Espíritu Santo, cada alma que está en este lugar escuchando este mensaje, después de glorificar tu nombre y exaltarlo, después de tomar tiempo contigo y de que tu presencia haya llenado este lugar, muchas gracias por ese honor, ese privilegio. Papá, cada alma que está en este lugar ha recibido este mensaje. Cada uno de ellos ha puesto ese mensaje en sus pensamientos, en su memoria, lo ha asimilado como ha deseado, como ha querido, en su razonamiento, y no basta. Porque si esta palabra no baja al corazón para que sea parte de nuestra vida, es desechable, no les sirve. Yo te pido, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, en este día, en este momento, que venga una convicción clara de este mensaje, que baje a nuestro corazón una evidencia sobre la fe en el nombre de Jesús. Espíritu amado, sería posible, amado, que a través de esta oración neutrones térmicos bombardearan el núcleo de toda incredulidad en este lugar, en el nombre de Jesús. Que seamos capaces de la insignificante, el tan pequeño tamaño, microscópico tamaño que requieres tú en nosotros de creerte para que ocurran las cosas. Basta con certeza, basta con convicción, basta con estar seguros
completamente seguros de que tú eres Dios, que tú has puesto las promesas, que nuestro amado Jesús conquistó las victorias para que nosotros tomemos esto en nosotros. Y sea un sí y sea un amén por medio de nosotros, para que tú seas glorificado. Hoy eres glorificado por estas vidas. Hoy eres glorificado porque gobiernas nuestras vidas. Y todo esto fue por fe. Mas ahora declaro en el nombre de Jesús que las cosas que se nos han impedido, las cosas que se nos han opuesto, las cosas que se nos han obstruido, las cosas que se han puesto enfrente, sean derribadas por la fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ordeno al cáncer: deja el cuerpo de cualquiera que lo tenga en el nombre de Jesús en este lugar.